Capítulo 8. Los grupos de reflexión, encuentro y crecimiento GREC, encuadre y coordinación. Volviendo a los grupos de reflexión, volvamos ahora especialmente nuestra mirada sobre los grupos de reflexión. Como ya dijimos, ellos constituyen una vía para comprender mejor ciertos aspectos de la realidad, revisar la propia práctica dentro de esta realidad y entender también los resortes subjetivos de esta práctica y el marco de referencia interno que la condiciona. Como hemos mencionado anteriormente, nosotros desarrollamos una modalidad especial de grupo de reflexión que denominamos GREC, Grupo de Reflexión, Encuentro y Crecimiento, aplicada en principio a los trabajos de capacitación y perfeccionamiento docente y luego más en general a la capacitación de coordinadores de grupos, susceptible asimismo de ser aplicada al análisis y revisión de distintos roles y distintas situaciones existenciales. Los describimos aquí no solo para dar a conocer esta línea particular de trabajo autoconsciente, sino también para tomarlo como motivo de ejemplificación de la tarea dentro de los grupos de reflexión y para referirnos a algunos temas vinculados con la coordinación grupal. Queremos contribuir, por otra parte, con esta presentación a estimular y dar algunos elementos conceptuales, tanto técnicos como filosóficos, para facilitar la gestación y el desarrollo de grupos de reflexión, que consideramos un valioso instrumento coadyuvante en los procesos de crecimiento personales e institucionales y en la consolidación de formas democráticas de convivencia. En distintas ocasiones hemos tenido oportunidad de conocer personas que se encontraban realizando experiencias similares o que estaban en búsqueda de una metodología o de un encuadre para generar grupos de reflexión en su institución o en forma independiente y que se planteaban diversas dudas e inquietudes al respecto. Deseamos que el presente material contribuya a tales realizaciones. Los GREC como modalidad de perfeccionamiento docente, un encuadre especial. En la primera parte, capítulos 2 y 3, hemos hablado abundantemente de los fenómenos vinculares presentes en los grupos, que pueden incidir en el malestar o bienestar de sus miembros. También mencionamos la incidencia del coordinador a través de sus actitudes. Capítulo 4. En la gestación del clima grupal, así como en la génesis o consolidación de las matrices vinculares. A su vez, en el capítulo 7 de esta segunda parte hemos aludido a la importancia de la integración y la cohesión dentro de un grupo para que pueda cumplir sin obstáculos o con la menor cantidad de obstáculos posibles la tarea propuesta. Todos estos fenómenos aparecen en el grupo del aula y se relacionan con la labor del docente. Sobre esto también hemos venido trabajando a lo largo de la presente obra. Ahora bien, si somos docentes, podemos preguntarnos, desde nuestro rol como educadores, ¿son nuestras actitudes las más adecuadas para el logro de nuestros objetivos pedagógicos manifiestos o declarados? ¿Coadyuvan ellas realmente a estimular los procesos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos que nos proponemos alentar? ¿Hay coherencia entre nuestras propuestas teóricas y nuestro accionar concreto? Y por otra parte, ¿de qué dependen nuestras actitudes? ¿Por qué adoptamos determinadas actitudes y no otras? Nuestra propuesta de los grupos GREC parte de algunas hipótesis vinculadas con esta temática. Niveles del accionar docente. El esquema del iceberg. Partimos del reconocimiento de la existencia de lo que llamamos los niveles del accionar docente o metafóricamente y en alusión al gráfico con que lo representamos, el esquema del iceberg. Nivel 1 es manifiesto o evidente. Nivel 2, que está ya por debajo del agua, subyacente o implícito. Y nivel 3, que está debajo de ese, profundo u oculto. Niveles del accionar docente, esquema del iceberg. El esquema del iceberg grafica la existencia de tres niveles. El primer nivel, manifiesto o explícito, el segundo, subyacente o implícito,
y el tercero oculto o profundo. En el primer nivel se encuentra todo lo que hace a la conducta manifiesta o explícita claramente perceptible por él mismo y por los otros, del educador en su quehacer pedagógico. Es la punta visible del iceberg, cómo organiza su clase, cómo evalúa, etc. El segundo nivel representa una zona de contenidos subyacentes o implícitos. ¿Cuáles son estos contenidos? Una hipótesis fundamental de nuestro trabajo es que, aparte del bagaje profesional específico que también se encuentra en este nivel, alimentando o posibilitando el nivel 1, existe un conjunto de supuestos, creencias y valores que cada uno de los docentes tiene incorporados, que condicionan su labor no solo en los aspectos técnicos, sino también y fundamentalmente en el estilo personal de encarar los aspectos vinculares de su tarea. Estos supuestos, creencias y valores numerosos y diversos que pertenecen a ámbitos que podríamos clasificar como filosóficos, psicológicos, pedagógicos, sociológicos, se refieren, por ejemplo, al papel de la autoridad, al sentido social de la labor realizada, a la naturaleza del proceso de aprendizaje y de creación del conocimiento, al valor social y personal del conocimiento, a la índole de los recursos que pueden servir de estímulo para promover determinadas conductas en los estudiantes. Así, por ejemplo, una persona considera que es importante para su accionar educativo el ejercer una autoridad fuerte y jerárquica, y que resulta estimulante como recurso pedagógico el incentivar la competencia entre los alumnos, promoviendo o premiando al más brillante. Otro educador tiene al respecto de los mismos tópicos creencias diferentes. Podrían darse multitud de ejemplos de este tipo. También aparecen en este conjunto de supuestos algunas creencias de la persona respecto de sí misma, a su manera de ejercer el rol, si se considera eficiente o no para su trabajo, calificada o mediocre, tolerante o estricta, etc. Entretejido con estos supuestos y valores existen también ciertos modelos de comportamiento que se han internalizado, ya sea a través del pasaje por las instituciones que contribuyeron a su formación profesional, ya sea por vínculos anteriores y más primarios. Toda esta trama subjetiva, constituida por dicha amalgama de supuestos valores y modelos internos, se halla usualmente hondamente arraigada en las personas y las más de las veces no ha sido nunca cuestionada o revisada. Pertenece por lo general al mundo de lo obvio. Y junto con este universo mental que constituye un verdadero sistema o marco de referencia ideológico, existen también en estrecha interacción dialéctica con él vivencias y emociones que se movilizan y entran en juego en el trabajo del educador, y que también condicionan su accionar profesional. Algunas de estas vivencias y emociones están vinculadas con los supuestos y valores, otras son más fortuitas y dependen de circunstancias ocasionales. Podemos poner aquí como ejemplo desde una emoción o vivencia bastante elemental, como por ejemplo, si se encuentra o no placer o gusto por la labor, entusiasmo o hastío ante determinada tarea que hay que emprender, hasta emociones fuertes y difíciles de enfrentar que a veces se tiende a negar o encubrir, como en el caso del miedo o la inseguridad que se experimenta ante tareas muy difíciles o la angustia que crean situaciones donde se siente impotencia. Para no dar sino uno entre muchos ejemplos con que podrían ilustrarse este tipo de circunstancias, podemos citar el caso del maestro joven que se enfrenta por primera vez con la situación de extrema pobreza de los alumnos en zonas gravemente carenciadas. Como ya señalamos, este complejo entretejido de ideas, valores y vivencias se encuentra en su mayor parte en un nivel subyacente o implícito que condiciona la conducta manifiesta e impregna inadvertidamente el accionar profesional. El nivel 2 condiciona las actitudes que se reflejan en el nivel 1. De allí parten las conductas rígidas y autoritarias, las conductas de valorización o desvalorización, de aceptación o de rechazo, un vínculo dogmático o flexible con el conocimiento, etc.
Por último, encontramos un nivel profundo o oculto que también es subyacente o implícito, pero que pertenece a estratos más profundos de la personalidad y no puede ser llevado voluntariamente al nivel consciente. Corresponde a la estructura básica de la personalidad, las experiencias primarias, etc. Obviamente el nivel 3 condiciona el nivel 2 y por ende el 1. Por cierto, no puede establecerse un corte tajante entre los distintos niveles. Esta clasificación tan taxativa es solo a los efectos del análisis y representa una aproximación esquemática a una realidad mucho más dialéctica y compleja. Esquema del iceberg 2. Contenido de los niveles. Nivel 1 o superficial, lo que se hace a nivel conducta. Nivel 2, que está bajo el agua. A. Bagaje técnico. B. Supuestos, creencias, valores. C. Vivencias. D. Modelos. Y nivel 3, que es el profundo, estructura profunda de la personalidad. Por otra parte, todo este esquema del accionar del educador hay que insertarlo en el contexto institucional, sociocultural, etc., ya que este también influye sobre los distintos niveles. Esquema del iceberg, inserción en un entorno. Y ahí se hace un círculo en el que se mete el iceberg con los 3 niveles y resulta que el nivel profundo ocupa la mitad del círculo y la otra mitad es ocupada mitad por la parte superficial y mitad por la parte sumergida. Dice al lado grupo, institución, sociedad. A partir de allí se define el trabajo dentro de los grupos GREC. El trabajo se centra en el nivel 2. Se trata de promover en las personas que integran el grupo una toma de conciencia de los contenidos de su propio nivel 2, de sus supuestos valores y vivencias vinculadas al rol que condicionan su accionar y de las cuales no siempre se es consciente, y también de revisar por su confrontación con los demás miembros del grupo la validez o no de esos supuestos. Por ejemplo, en relación con el tema al que aludíamos al principio, la autoridad, ¿qué modelo tenemos internalizado? ¿Qué modelo de autoridad actuamos o llevamos adelante al ejercer nuestro rol? ¿Cuál conscientes somos de ello? ¿Cómo incide este ejercicio de la autoridad sobre nuestros alumnos? ¿Cuán coherente es nuestro accionar con nuestra concepción teórica e intelectual del rol ideal o aspirado de educador? Todo esto implica una búsqueda del contacto con las vivencias que desde lo emocional y a partir de la historia personal y de la historia de su pasaje por el rol, alimentan esos supuestos y se entretejen con ellos. No olvidemos que muchas veces esos supuestos han sido tomados o aprendidos en forma más o menos inconsciente o involuntaria, por la influencia de distintos episodios, circunstancias o personajes de nuestra historia personal. Tal vez si pudiéramos elegir conscientemente a esta altura de nuestra vida, no escogeríamos ciertos valores que tenemos incorporados. Quizás no hay coincidencia entre esos valores y supuestos muy profundos, casi viscerales, y lo que creemos o adoptamos en un nivel más consciente o intelectual. Quizás estos supuestos no se adecuan a lo que la ciencia o el conocimiento moderno acepta como verdaderos. Tal vez finalmente nuestros supuestos valores y vivencias resultan totalmente antifuncionales o poco adecuados para movernos con comodidad y perspectivas de accionar productivo en el medio en que nos hallamos. O por el contrario, es posible que podamos ratificar y fundamentar desde un nivel más profundo, sistemático y consciente algunas creencias y valores que actuábamos sin poder explicarlos. Tanto podemos verlos llevados a revisar, tanto podemos verlos, tanto podemos vernos llevados a revisar modelos vagamente cuestionados o que intuimos como perturbadores, a descubrir núcleos o nudos que nos estaban presionando y que obstruían nuestra práctica profesional. Como por otro lado podemos ser llevados a reconciliarnos con aspectos nuestros que poníamos en duda. La pregunta es, pues, enfrentarse con los propios supuestos. La propuesta es, pues, enfrentarse con los propios supuestos,
con las creencias más profundas, con los modelos internalizados y entablar un diálogo, por así decir, con ellos tete a tete, desde una madurez actual y con la ayuda y la continencia del grupo. Así pues, se llama a reflexionar sobre temas clave del trabajo pedagógico como el tema de la autoridad, del grupo, de la autoimagen del docente y del alumno, el concepto de aprendizaje, etc. Pero no ya comenzando por los autores y las investigaciones científicas, sino a partir del bagaje propio, tomando como punto de partida fundamental la propia experiencia personal y profesional de los miembros del grupo y sus marcos de referencia conceptuales y valorativos. Posteriormente se confrontará con textos de pensadores que reflexionaron sistemáticamente sobre esos temas, pero solo después de haber tomado contacto con el punto de partida personal. El objetivo central del trabajo, en última instancia, es aumentar el nivel de autoconciencia, como una vía para aumentar la flexibilidad y la creatividad en el ejercicio del rol. Sin embargo, se plantea acá una cuestión. ¿Cuál es el rol y la actitud de la coordinación ante la emergencia y explicitación de los distintos supuestos y sistemas de valores? Es obvio que en este tipo de trabajo es importante que el coordinador opere como facilitador de la comunicación y provea el ámbito y los recursos para que las distintas posturas vayan surgiendo y expresándose. No es aceptable, pues, que desde la coordinación se juzguen los aportes y acepten o recojan ciertas posturas y se dejen de lado o desvaloricen otras. Una expresión de descalificación o una manifestación explícita de los valores y supuestos propios de la coordinación podría tener un efecto condicionador de las respuestas, paralizante de algunas intervenciones y contraproducente para el objetivo central del trabajo. ¿Significa esto que la coordinación es aséptica, que no tiene una postura tomada, que no posee además información o conocimientos actualizados para proveer o que no tiene su propia concreta propuesta de cambio? Obviamente esto no es así. Por supuesto que nuestro trabajo desde la coordinación del GREC reconoce la existencia de cierto paradigma filosófico, pedagógico, psicológico, psicosocial y psicológico, que adoptamos un determinado marco teórico y un sistema de valores que ya hemos venido expresando a lo largo de esta obra y que es desde este marco que alentamos la reflexión y la propuesta de cambio. Incluso es este bagaje interno, nuestro propio nivel 2, por así decirlo, el que nos provee la motivación para realizar esta actividad grupal. No somos pues neutrales en cuanto a las diferentes opiniones y posturas de los miembros del grupo. Ahora bien, ¿hasta qué punto podemos operar como auténticos facilitadores de una toma de conciencia y una búsqueda personal libre cuando tenemos una postura propia, una propuesta que intentamos alentar y difundir? ¿No estamos entonces tratando de inducir determinados cambios en una cierta dirección? ¿A qué queda reducida entonces la presunta libertad en la búsqueda y la reelaboración de supuestos? La respuesta que damos a esto es la siguiente. Lo importante es que el grupo GREC, dentro de este encuadre, intenta brindar un espacio para volver a pensar y sentir algunos contenidos del mundo subyacente, un espacio donde se presentan a la vez algunas modalidades alternativas desde lo vincular y desde el modelo de autoridad. El miembro del grupo no ignora que la coordinación tiene una propuesta y la va descubriendo porque ella se expresa en el estilo de coordinación, en el encuadre de trabajo grupal como asimismo en la bibliografía que vamos escogiendo y en algunas conclusiones u opiniones que en algunos momentos se van expresando. Esto no obstaculiza el encuentro y la revisión de sus propios supuestos. Lo importante, sin embargo, es que la revisión y el encuentro con sus propios supuestos subyacentes se haga dentro de un clima de libertad, donde cada uno pueda conectarse con su propio sentir sin sentirse juzgado, a través de una práctica grupal donde se vaya realizando una experiencia de comunicación que de alguna manera permita ir ganando espacios internos en la práctica de la libertad y la elección personal.
Como nuestra propuesta es básicamente la de tratar de implementar una autoridad grupal realmente democrática en un clima grupal cooperativo donde haya aceptación y respeto por todos sus miembros y donde se desalienten los mecanismos distorsionantes, no compartir opiniones no debe implicar rechazo o descalificación de la persona. El que los participantes en el grupo puedan experimentar esto ya da coherencia a la propuesta. Lo malo no es que la coordinación asuma una postura, sino que la asuma autoritaria, dogmáticamente descalificando o ignorando a quienes sustentan lo contrario, utilizando su rol en el grupo para humillar o someter al otro de algún modo. Esto tiene una lectura más profunda. Cuanto más dogmático, rígido y no cuestionado es el nivel 2, cuanto más asociado con el temor o la compulsión o ciertas formas de presión en sus orígenes, menos margen existe para la revisión, la libertad creadora y la búsqueda personal. De allí que es importante poder hacer esta búsqueda en un clima de libertad, aunque la autoridad de turno tenga su propia postura. Lo importante en nuestro caso es que esa autoridad, siendo una autoridad reconocida y aceptada por el grupo, acepte y estimule la crítica y no inspire miedo ni manipule ni utilice los mecanismos distorsionantes para imponer su criterio. Por ejemplo, no utilice la competencia como forma de estímulo. Lo importante es sentirse libre frente a la autoridad y también valorizado en un clima de efectividad positiva. De alguna manera, el coordinador grupal debe garantizar esa libertad, pero debe ser libertad para todos, aun para los que la cuestionen. La experiencia misma de la libertad y del respeto mutuo dentro del grupo es de por sí movilizadora del nivel 2. Ahora bien, para que todo esto sea posible y se logren de alguna manera los objetivos, el trabajo se realiza dentro de cierto encuadre y a partir de ciertas propuestas bien definidas, tanto en el ámbito de lo cognitivo en cuanto al aprendizaje y elaboración del conocimiento, esto es en los aspectos pedagógico-epistemológico, como en todo lo referido a los aspectos socioafectivos. Veamos pues las propuestas básicas en cada uno de estos dos grandes ámbitos. Encuadre de los GREC en los aspectos pedagógico-epistemológicos. Trabajamos en este ámbito con 5 postulados metodológicos fundamentales. 1. Apelación a la experiencia propia y al conocimiento personal de cada uno de los miembros del grupo. 2. Trabajo pendular. De lo intelectual a lo vivencias y de lo vivencias a lo intelectual. 3. Intento de construcción grupal del conocimiento. 4. Trabajo en espiral. 5. Aplicación de técnicas de trabajo grupal. Analizaremos un poco más detenidamente cada una de ellas. Apelación a la experiencia. Este principio alude al hecho de que una de las fuentes fundamentales de donde tomamos la materia prima, los saberes básicos con que hemos de trabajar en el grupo, es la que proviene del bagaje experiencial y cognitivo de sus miembros. Si bien aportamos al grupo ciertos materiales bibliográficos que presentan el punto de vista de distintos autores frente a las temáticas que trabajamos, nuestro punto de partida es por lo general el bagaje que los participantes traen al grupo. Así, por ejemplo, si se trata de trabajos relativos a los supuestos vinculados con el ejercicio de la autoridad, el participante del grupo será invitado a reflexionar sobre su manera de entender este concepto. Será llevado a recordar distintas experiencias o momentos significativos vividos tanto en el ejercicio de la autoridad como en determinadas circunstancias donde se vio sometido a ella. Se apelará a la evocación de modelos o personajes, etc. Todo este material aportado por los participantes será complementado también con algunas referencias teóricas, pequeños fragmentos bibliográficos, etc.
Este abordaje pedagógico epistemológico de nuestro trabajo está vinculado con nuestra propuesta de explorar los supuestos subyacentes, ya que si es, ya que si es nuestro propósito que cada uno descubra qué piensa y qué siente en relación con determinados temas, para ello es necesario apelar a su bagaje cognitivo interior. Pero este principio de apelación a la experiencia se halla ligado también a ciertas concepciones pedagógicas y epistemológicas, a una cierta manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso de elaboración del conocimiento. Volveremos sobre este punto más adelante. En efecto, si se trata de realizar un trabajo de capacitación con docentes, nos parece fundamental incorporar el contenido del mundo interno previo del educador vinculado con su rol. Primero porque es un caudal de vivencias que tienen un significado emocional muy grande para la persona y que no puede obviarse en un proceso de aprendizaje. Respetar y valorizar la experiencia es respetar y valorizar a la persona misma del docente. Si no, es como pretender saltarse el tramo de su historia personal, que está formado por su pasaje por el rol de desestimarlo totalmente. En cambio, tenerlo en cuenta, ponerlo sobre el tapete, es una forma de integrarlo en el proceso de aprendizaje. Además, permite a la persona reinterpretar, redimensionar esa experiencia. De lo contrario, ella ha de operar como rémora, como peso muerto en este proceso y como obstáculo o como ruido para utilizar una expresión de la teoría de la comunicación en el trabajo de reflexión. Por otra parte, además del valor subjetivo que posee para cada miembro del grupo su experiencia personal, este tiene también un gran valor como material intersubjetivo al ser compartido y analizado por el grupo todo, porque de algún modo forma parte de la experiencia de otros miembros y constituye un vehículo muy importante para la comunicación grupal. Este enfoque cognitivo de nuestro trabajo grupal está vinculado con ciertas concepciones pedagógicas y epistemológicas. Ya hemos señalado anteriormente, al referirnos a nuestro marco teórico general, las principales, las principales influencias recibidas en el orden de lo pedagógico. Mencionamos como fuentes importantes de fundamentación algunos aspectos clave del pensamiento de J. Dewey, J. Piaget y P. Freire. En cuanto al abordaje epistemológico, nuestro trabajo se halla emparentado genéricamente con las líneas de investigación participativa. En rigor, hablamos de abordaje pedagógico epistemológico porque de algún modo se intersectan acá ambos dominios, en la medida en que el proceso de aprendizaje está vinculado con la explicitación de supuestos, con un proceso de análisis y resignificación de la propia experiencia que permite la reformulación de estructuras ya consolidadas y con la confrontación con otros mundos internos y distintas expresiones teóricas, podemos afirmar que las experiencias de aprendizaje se entretejen con las tentativas de construcción y elucidación del conocimiento. Así pues, para expresarlo sintéticamente, diremos que nuestro encuadre cognitivo tiene que ver básicamente, como ya lo adelantamos más arriba, con la posibilidad de una construcción y reconstrucción personal y colectiva del conocimiento, que rescate y resignifique el valor de la propia experiencia de vida, las propias posibilidades de reflexión sistemática y de creación y de búsqueda. Es un aprendizaje desde adentro y con el otro, donde el autor que se lea pueda ser visto como un otro teóricamente significativo, pero sin la carga de la autoridad consagrada y sagrada. El autor en este contexto ha de ser leído, escuchado atentamente, con toda la riqueza que puede aportar su reflexión sistemática y sostenida en el tema. Pero el abordaje que se haga de él ha de ser un abordaje enriquecido por la búsqueda previa en los problemas y planteos que son significativos para el grupo y también por los desarrollos o respuestas teóricas que los miembros del grupo han ido delineando. No ha de ser por ende mitificado ni elevado al lugar de la autoridad indiscutible, todo lo cual apunta a una lucha contra el autoritarismo en el plano intelectual y académico.
El trabajo pendular. Otro principio metodológico relacionado con el anterior, pero que conviene distinguir a los efectos del análisis, es lo que hemos dado en llamar el trabajo pendular, que consiste en abordar un tema desde la esfera cognitiva para pasar luego a la vivencial o a la inversa, retornando luego al abordaje anterior y así sucesivamente. Esta manera de elaborar y vincularse con el conocimiento supone una cierta concepción del aprendizaje y está relacionado con la necesidad de tocar realmente lo que hemos llamado el nivel 2 de un modo integral, tratando de recuperar una vinculación más integral de la persona con el conocimiento, evitando un aprendizaje intelectual escindido o separado de lo emocional. Se trata de que la persona reflexione desde lo cognitivo e intelectual, pero aprendiendo y elaborando la temática también desde lo emocional. Es un reencuentro con vertientes olvidadas de la génesis del conocimiento. Esquema del trabajo pendular dentro del GREC. Hay un PACMA, pero que está con la boca hacia abajo, o sea, la punta está arriba y abajo está abierto. A la izquierda dice intelectual y a la derecha dice vivencial. En el medio de los dos extremos abiertos hay flechitas de vaivén. Un supuesto pedagógico racionalista es que basta con saber algo intelectualmente para que esto esté aprendido. Desde una óptica más integradora del aprendizaje, podemos afirmar que no es siempre así. Si un conocimiento dado involucra valores y una aceptación de algo nuevo que supone o aspira a un cambio de actitudes, solo está aprendiendo realmente cuando uno lo tiene incorporado emocionalmente y a nivel conducta. Podríamos establecer un paralelismo con lo que pasa con las habilidades técnicas, como por ejemplo manejar un auto o manipular probetas en un laboratorio o aprender a nadar. Nadie dirá que aprendió estas cosas solo porque las sabe intelectualmente. Si nuestro trabajo apunta a modificar ciertos aspectos en la conducción del proceso educativo vinculados con el factor humano, como por ejemplo el manejo que se haga de la autoridad, no podemos decir que hay aprendizaje hasta que no haya realmente una modificación en las conductas o en las actitudes, cosa que, cosa que pasa por las motivaciones y los aspectos emocionales. El trabajo pendular intenta lograr este aprendizaje integral y constituye, a nuestro juicio, uno de los aportes más importantes de nuestro enfoque a este tipo de capacitación. Podríamos hablar aquí de otra hipótesis subyacente en nuestro trabajo, la posibilidad y la conveniencia de promover el aprendizaje cognitivo emocional. Daremos a continuación, en forma simple y esquemática, un ejemplo que ilustre estos dos principios básicos. La secuencia de trabajo que hemos seguido en varios encuentros para trabajar el tema de la autoridad. Nuestro objetivo es abrir la reflexión sobre el problema de la autoridad. Nuestra hipótesis de trabajo en este punto es que la forma como se ha vivido el vínculo con la autoridad contribuye a modelar nuestras actitudes cuando tenemos roles de este tipo, aunque la manera como incorporamos ese vínculo caracteriza mucho nuestra personalidad, la hace más o menos rígida o plástica, más creativa o más estereotipada, más apegada a las normas o reglamentos o más abierta a buscar soluciones flexibles y que respeten la individualidad de cada uno, etc. Se trata de promover una toma de conciencia y una reflexión sobre los distintos tipos de autoridad que puede haber, qué tipos de reacciones provocan en las personas y también cuál es la que cada uno tiene incorporada, a nivel de supuesto nunca cuestionado o de modelo internalizado, y si uno quiere o no promover cambios en ella en este sentido. El objetivo último de este trabajo es intentar promover una mayor libertad interior, cuestionarse ciertos estereotipos que puede haber, como el del respeto por la autoridad que encubre distintas formas de temor, el concepto de jerarquía que une indiscriminadamente riqueza o valor interno personal con el estatus del rol, etc. Y develar la existencia de zonas de conflicto que a veces son sistemáticamente negadas o bloqueadas, etc.
En la secuencia que vamos a relatar, la vía de acceso a esta problemática es a partir de lo intelectual, pero no de lo especulativo o abstracto o de la evocación de distintas teorías sobre la autoridad, sino del conocimiento incorporado de cada una de las personas. Una forma posible de encarar los momentos del trabajo es la siguiente. A. Utilizamos la técnica del torbellino de ideas en torno de la palabra autoridad. B. Una vez terminado ese momento, cuando parece agotado el torbellino, se invita a los participantes a que, divididos en subgrupos más pequeños, elaboren un fragmento relativo a la autoridad, tomando, tomando del pizarrón aquellas palabras que deseen. Los distintos fragmentos elaborados se leen luego en una puesta en común. Se transcriben en el pizarrón, se discuten, se comparan, etc. Surge así una rica problemática conceptual, vinculada con el tema de la autoridad, distintas líneas o posturas, y quedan planteados interrogantes que las diferentes personas se sienten inclinadas a responder de acuerdo con su propio sistema de valores y categorías de supuestos. Luego, de acuerdo con nuestra metodología de trabajo pendular, proponemos al grupo abandonar la polémica teórica y hacer una incursión por terrenos más comprometidos con lo personal emocional. Acá pueden utilizarse diversos recursos técnicos. Algunos de los ejercicios que realizamos son: A. El relato de experiencias educativas y antieducativas que cada uno de ellos haya vivido en relación con la autoridad. B. La lectura de textos literarios donde aparezca con carga emocional el vínculo con una figura de autoridad. Carta al padre de F. Kafka. C. La dramatización sobre situaciones imaginadas por el grupo donde aparezcan actuando distintos tipos de autoridad. Este tipo de ejercicios permite conectarse con las raíces emocionales y exponenciales, con la génesis de nuestros modelos de autoridad y con los conflictos y emociones que nos suscitan actualmente nuestro trato con la autoridad y el ejercicio del rol de autoridad. Producción grupal del conocimiento. Este punto se encuentra estrechamente relacionado con los dos anteriores. Si se puede trabajar acabadamente con aquellas pautas metodológicas, el grupo llegará a elaborar cierto bagaje teórico colectivo con relación a los temas abordados. Plasmará en conjunto ideas e inquietudes que podrían formularse como otras tantas hipótesis, problemas e interrogantes por explorar. Todo esto está vinculado con la propuesta metodológica de la investigación participativa, por un lado, y con el constructivismo por el otro, como mencionamos anteriormente. No es fácil, sin embargo, llegar a plasmar en forma sistemática esta producción grupal. Es más bien solamente un propósito y una inquietud. Mucho hay que trabajar aún en esta dirección. Trabajo en espiral. Este principio metodológico alude al hecho de que los temas que se van viendo dentro del grupo no quedan cerrados en forma definitiva. Los nuevos temas que van surgiendo sirven para poder volver desde una óptica enriquecida una y otra vez a retomar los anteriores, completando o profundizando, por así decir, la trama teórica teórico-vivencial. Estos elementos para este enriquecimiento surgen tanto de la reflexión cuanto de los trabajos más dinámicos. Aplicación de técnicas de trabajo grupal. Diremos por último unas pocas palabras con relación a la implementación técnica de este encuadre. Este se practica con el concurso de diversas técnicas de trabajo grupal que ayudan a cumplir los objetivos señalados. Los recursos que utilizamos son múltiples y diversos y constituyen instrumentos privilegiados para llevar adelante lo que hemos denominado trabajo pendular.
ya que permiten pasar de trabajos más analíticos y racionales a trabajos expresivos y vivenciales. Permiten entretejer lo reflexivo y lo lúdico y favorecen el aprendizaje cognitivo-vivencial. Volveremos sobre este punto más adelante. Veamos, entre tanto, lo relativo al otro importante ámbito que señaláramos anteriormente. Encuadre Greg en el ámbito de lo socioafectivo. Para que este encuadre pueda llevarse a la práctica y para que puedan cumplirse los objetivos más generales que nos proponemos, son fundamentales algunos requisitos que deben darse en el ámbito de lo socioafectivo. Básicamente, el trabajo dentro de un GREC requiere a la vez que promueve la existencia de un buen clima grupal caracterizado por una matriz cooperativa y tiene la conformación de un grupo predominantemente sano. En la primera parte de esta obra hemos desarrollado con cierto detenimiento estos conceptos. A nuestro juicio y de acuerdo con nuestra experiencia, sin la relajación y la facilitación de la comunicación que caracteriza a un buen clima grupal dentro de una matriz cooperativa, no podrían cumplirse las propuestas metodológicas enunciadas para lo cognitivo, particularmente las tres primeras. Por un lado, no podría apelarse a un relato vívido de la experiencia anterior de los participantes, porque en una atmósfera de tensión, de agresión o de competencia, difícilmente la gente se entregaría a relatar o evocar sus vivencias en público con real autenticidad. La gente temería mostrarse por miedo a ser agredida o mal interpretada, e incluso podría caer en la tentación de relatar episodios de su pasado que brindaran al grupo una buena imagen, reforzando con esto la presentación de una fachada. Por la misma razón no podría aplicarse el trabajo pendular, ya que habría resistencia a conectarse con lo emocional, dado que la carga dinámica estaría al servicio de la defensa o el ataque, pero no de la comunicación sincera. Tampoco podría darse una auténtica producción grupal del conocimiento dentro de un clima competitivo, porque se encontraría trabada la participación igualitaria y la circulación libre y fluida de las ideas. A lo sumo alguien, muy probablemente el más competitivo o el más dominante, tomaría la palabra, se erigiría en el portavoz intelectual del grupo y plasmaría sus propias reflexiones y conclusiones en nombre del grupo, pero sin el concurso real y participativo de sus compañeros. Este tipo de liderazgos es lamentablemente muy frecuente en los grupos y termina por paralizar o excluir a varios miembros. Todo esto hace que el contacto y toma de conciencia con lo que hemos denominado el nivel 2 del iceberg no se pueda lograr si no existe un clima grupal de atenta escucha y respeto mutuo. Por otra parte, si la atmósfera emocional es buena, la carga de la disputa o el debate en torno de los supuestos, que es muchas veces una disputa ideológica, es distinta, porque compromete menos la seguridad personal. Como lo ideológico se haya vinculado en gran medida con la propia identidad, uno la siente amenazada o cuestionada cuando siente atacado su sistema de valores y la carga emocional es entonces enorme. Por otra parte, cuando la atmósfera de un grupo es agresiva o competitiva, detrás de la disputa ideológica se esconde una pugna por imponerse al otro. Pero si la atmósfera emocional es buena, la carga de agresión disminuye. Y esto se va profundizando cuando la gente comienza a conectarse con los orígenes personales de sus valores y supuestos. Ciertamente la promoción de un buen clima grupal y la tendencia a la consolidación de un grupo sano constituyen en sí mismos un objetivo del GREC, porque la pertenencia a un grupo con estas características satisface una necesidad muy primaria de las personas, opera efectos reparadores y provee continencia emocional, todo lo cual facilita o posibilita cambios, flexibiliza conductas
y contribuye a la desalienación personal y profesional. Gestación de un buen clima grupal. Ahora bien, ¿cómo se logra un buen clima grupal? ¿De qué depende que se vaya generando este tipo de atmósfera? Hemos trabajado con cierto detenimiento este tema en términos generales en la primera parte de la obra, particularmente en el parágrafo tercero del capítulo 3. No obstante, vamos a detenernos nuevamente en este punto, centrando ahora la óptica en lo que ocurre dentro de los grupos GREC. En este tipo de grupos, nuestra propuesta de trabajo para el logro de este importante objetivo abarca los siguientes aspectos. A. Por un lado, y en primer lugar, una actitud básica de la coordinación fundamentalmente facilitadora, conforme con lo que hemos venido mencionando reiteradamente hasta aquí. B. Además, son particularmente importantes ciertos recursos para la observación y develamiento de la dinámica grupal de sus obstáculos y facilitadores que tienen que ver con el carácter autoconsciente del grupo. C. Por otra parte, y como hemos dicho anteriormente, el uso de determinadas técnicas grupales juega un papel relevante para generar y mantener el clima grupal deseado. D. Finalmente, es importante destacar que la propuesta epistemológico-pedagógica en sí coadyuva al logro de una atmósfera favorable por su carácter integrador y cooperativo. Acerca del punto D, hemos hablado en nuestro parágrafo anterior, veremos ahora un poco más de detalle lo relacionado con los puntos A, B y C. Aspectos actitudinales. Hemos reflexionado ya largamente en la primera parte de esta obra acerca de la incidencia que la persona que se encuentra al frente de un grupo tiene en la gestación del clima grupal y su matriz vincular. Las afirmaciones que planteábamos anteriormente de manera teórica general las hemos experimentado y puesto a prueba una gran cantidad de veces dentro de los grupos GREC. Nuestro estilo de coordinación dentro de estos grupos se basa en el marco filosófico y antropológico humanista que esbozamos a lo largo del presente libro. Se inspira, pues, a lo menos, o al menos se propone hacerlo en forma muy consciente, en un respeto total, sin ningún tipo de concesiones por la persona de por la persona de todos y cada uno de los participantes y en una actitud básica generalizada de aceptación y de empatía. Se garantiza, pues, al menos como propuesta actitudinal activa desde la coordinación, un espacio donde se desalentará la agresión y la violencia vinculadas con los mecanismos distorsionantes que suelen aparecer en los grupos. Las personas que integran un grupo GREC tienen la sensación profunda de que no serán juzgadas, rotuladas o descalificadas, al menos desde la coordinación cuando expresen sus opiniones o hagan su aporte a la tarea colectiva. Si la conducta de una persona dentro del grupo pareciera resultar destructiva para el grupo como tal o para algunos de sus miembros, se trabajará sobre esta situación
sin negarla o desconocerla, pero no se empleará para ello armas que a su vez sean destructivas o agresivas. De modo que cuando surge un conflicto se trabaja sobre él, pero tratando de desmontarle su carga de agresión, que proviene de la incomprensión, de la incomunicación, etc. Esta propuesta vincular de la coordinación que se trasunta en sus actitudes y su accionar concreto dentro del grupo y no tiene una formulación verbal expresa, es asumida y aceptada, de hecho, tal vez con distintos grados de celeridad, por todos los miembros del grupo. Nosotros hemos podido verificar fehacientemente el hecho de este encuadre en el descenso notable del nivel de ansiedad dentro del grupo. Se habla con frecuencia del fenómeno de la llamada ansiedad inicial básica que genera el primer contacto grupal. En efecto, por lo común, al comenzar un trabajo grupal, el clima suele ser de expectativa y de tensión. La gente va en general con bastantes temores y aprensiones a los grupos y va también con sus máscaras, sus barreras y sus mecanismos defensivos que se expresan ora en conductas agresivas, ora en conductas de repliegue y prudente aislamiento. Ahora bien, una de nuestras hipótesis de trabajo en cuanto al fenómeno grupal es que esta ansiedad inicial básica está vinculada con ciertas características de los grupos dentro de nuestra sociedad, específicamente con la existencia reiterada de lo que hemos denominado mecanismos distorsionantes que obstaculizan la comunicación, bloquean la participación, etc. La existencia dentro de los grupos de estos mecanismos genera en las personas que en ellos participan inseguridad, angustia y otras formas de malestar psíquico. Según esta hipótesis, los temores que tiene la gente al iniciar una actividad dentro de un grupo estarían asociados fuertemente a experiencias dolorosas sufridas con anterioridad en otros grupos, que le hacen temer verse sometidos nuevamente a situaciones similares. En este sentido, ha sido para nosotros de sumo interés observar a lo largo de prácticamente todas las experiencias grupales realizadas el descenso brusco de la tensión inicial ante la captación de la tónica vincular que irradia desde la coordinación. En diversas ocasiones nos ha tocado enfrentarnos incluso con grupos donde el nivel de tensión era alto y no exento de agresión o recelo hacia la coordinación. Sin embargo, al poco tiempo de comenzar la interacción, este clima erizado disminuye y finalmente se desvanece. Debemos aclarar, sin embargo, que no ha sido así en la totalidad de las situaciones. En un número muy reducido de casos hubo grupos cuyo grado de resistencia a la propuesta de trabajo fue prolongado y más difícil de vencer. Registramos particularmente el caso de un curso con docentes universitarios donde, bajo la apariencia de un grupo presuntamente armonioso y con mucho sentido del humor, se ocultaban situaciones de descalificación que adoptaban la forma de sorna y de un humor corrosivo. El poder captar esta realidad y desmontarla costó bastante tiempo y esfuerzo y tal vez no se logró nunca el clima óptimo para realizar el trabajo adecuadamente. Observación y develamiento de lo grupal. Como hemos puntualizado anteriormente, aun cuando una actitud facilitadora por parte de la coordinación sea una condición necesaria para promover una matriz vincular cooperativa, un buen clima grupal y un grupo predominantemente sano está lejos de ser en sí misma, está lejos de ser en sí misma una condición suficiente. Será necesario, pues, apelar a otros recursos que favorezcan el buen funcionamiento grupal. Más adelante, página 153. Trataremos algunas herramientas técnicas que contribuyen a promover una buena dinámica, pero queremos referirnos aquí muy especialmente a un recurso fundamental que tiñe todo el trabajo y que tiene que ver con el carácter de autoconsciente que les imprimimos a estos grupos. Nos referimos al develamiento de lo que va ocurriendo en el grupo, a la toma de conciencia del proceso grupal por parte del grupo mismo.
Esto es importante tanto en general como en lo que se refiere al esclarecimiento y superación de situaciones puntuales conflictivas. En efecto, aun cuando el coordinador puede, desde la propuesta vincular implícita, desalentar la competencia, el autoritarismo, la lucha por el poder, etc., no podrá evitar que haya situaciones conflictivas dentro del grupo. Estos forman parte neutral de la vida grupal y expresan su carácter dinámico, la lucha de fuerzas y tensiones en su seno, etc. Así pues, puede haber circunstancias en que aparezca un conflicto entre dos o más participantes o en el que el grupo parece haber desembocado en un callejón sin salida, momentos en que se percibe un clima de depresión o de enojo interno o dirigido a la coordinación. En algunas ocasiones podrá aparecer, podrá aparecer una resistencia particular a realizar cierta tarea, etc. ¿Qué puede y o debe hacer el coordinador desde su rol para ayudar a superar la dificultad? A veces el coordinador puede identificar claramente el obstáculo e intentar sortearlo proponiendo al grupo un cierto modo de resolución, un ejercicio, una tarea. Pero existe un tipo peculiar de obstáculos cuya estrategia de resolución dependerá de una suerte de descubrimiento y de creación colectiva, particularmente aquellos relacionados con lo subyacente, con dificultades en los mensajes intercambiados en el curso de la interacción, trabas vinculares, etc. En estos casos, el develamiento de lo que está sucediendo dentro del grupo, el descubrimiento de las causas y la identificación de los obstáculos, los equívocos, los malentendidos, etc., deben ser tareas del propio grupo ayudado y contenido por el equipo coordinador. Pero esta tentativa de reconocimiento puntual de lo que ocurre en el grupo en un momento conflictivo se verá ampliamente facilitada si el grupo se haya entrenado en una práctica más o menos sistemática en tal sentido, en una comprensión y captación habitual de lo que va ocurriendo en el grupo. De hecho, una práctica de esta naturaleza forma parte del planteo de un grupo sistemáticamente autoconsciente. En el caso del grupo GREC planteamos esto precisamente como una actividad sistemática, como una práctica grupal habitual unida a una reflexión sobre los supuestos vinculados con el funcionamiento grupal, a un análisis teórico de los fenómenos grupales que incorporamos al contenido programático de cada GREC, de modo tal que a la vez que se van desarrollando la vida del grupo, se va produciendo una toma de conciencia de este proceso. La ronda de testimonios subjetivos. Uno de los recursos que utilizamos para esto y que nos interesa particularmente referir aquí es lo que denominamos la ronda de testimonios subjetivos. Esta consiste en que al terminar cada encuentro y con cierta antelación al momento de cierre del mismo, se invita a los miembros del grupo a que expresen cómo se sintieron en esa reunión. Son importantes sacar dos recaudos. En primer lugar, se debe procurar dar el espacio y el estímulo a todos los miembros para que se expresen. En segundo lugar, insistir en el hecho de que las personas traten de manifestar no tanto lo que interpretaron en relación con lo ocurrido, sino lo que sintieron. Si se sintieron bien o no, y en caso de que experimentaran malestar, cuál fue y a raíz de qué. Nos encontramos así ante un abanico de testimonios de algún modo irrefutables, ya que nadie puede objetar o refutar al otro lo que sintió. Esto provee una lectura múltiple del proceso grupal y permite generar un develamiento colectivo intersubjetivo del mismo. Por otra parte, aporta aprendizajes adicionales. Para el que escucha, implica aprender precisamente a escuchar y respetar el testimonio subjetivo del otro, a descubrir que pueden haber ocurrido fenómenos vinculares importantes en el grupo que él mismo no percibió,
haberse suscitado sensaciones y emociones cuya existencia no había detectado, etc. Por otra parte, cuando aparecen testimonios que denotan percepciones individuales muy distintas en torno de la misma situación, se trabaja sobre estos testimonios y registros con el aporte del resto del grupo. También para el que habla supone el ejercicio introspectivo de conectarse con sus propias vivencias y de poder expresarlas cada vez con menor temor. En síntesis, permite mostrar la existencia de percepciones y resonancias diferentes de un mismo episodio, agudiza en las personas la capacidad de percepción de los fenómenos grupales y del otro, estimula la introspección y la expresión de lo subjetivo, y al permitir el concurso y la complementación de las distintas reacciones emocionales y los distintos puntos de vista, sirve para ir reconstruyendo los sucesos relativos a la interacción, desestructurando los equívocos, superando desencuentros en la comunicación, etc. ¿Por qué no utilizamos la interpretación? Desde otros encuadres de coordinación suele trabajarse con el recurso de la interpretación, en el sentido psicoanalítico del término, por parte del coordinador. La interpretación consiste en procurar sacar a la luz, a partir de ciertos indicios que aparecen en lo manifiesto, ¿cuáles son las causas profundas que desde un nivel subyacente, en este caso podríamos decir declaradamente inconsciente, están operando sobre el grupo? De este modo se hace consciente, se lleva al nivel manifiesto algo que los miembros del grupo no advierten o no conocen o no quieren admitir, porque pertenece a una zona oculta y en cierto sentido vedada del mundo psíquico. Dentro del GREC no utilizamos este recurso. Reconocemos obviamente la existencia de niveles más profundos de lo psíquico que operan sobre la conducta individual, sobre la interacción interpersonal y que tienen, por ende, decisiva influencia en la dinámica grupal. Pero consideramos que dentro de un grupo que no es específicamente terapéutico, no es aconsejable recurrir a la interpretación como herramienta de develamiento de lo inconsciente, por diversas razones. Una de ellas es que la herramienta de la interpretación coloca al coordinador en un lugar definitivo del que sabe del experto que puede desentrañar lo que está ocurriendo en el grupo, y esto da al grupo un cierto verticalismo estructural de algún modo irreversible. Por otra parte, dado que el análisis o la lectura de lo subyacente mediante el trabajo de interpretación requiere una sólida formación en el ámbito de la psicología profunda, solamente un profesional muy bien formado en esa especialidad podría coordinar un grupo que opera con esta técnica, lo cual dificulta la gestación y desarrollo de grupos de reflexión relativamente autogestionarios. La interpretación como tal no puede democratizarse u horizontalizarse. De lo contrario, si aceptáramos generar el recurso de la interpretación, si cualquiera interpretara, se correría el riesgo de perder rigurosidad. Además, si se acepta un uso relativamente ligero o distribuido, sin un alto nivel de exigencia teórica o profesional, el recurso de la interpretación puede resultar en extremo delicado, pues puede conducir a situaciones de gran tensión y mucho deterioro grupal. Incluso puede usarse la interpretación como una forma de descalificar lo que una persona del grupo se ha atrevido a expresar. No obstante, si el grupo se encontrara ante una situación que no se resuelve o termina de develar y el coordinador o incluso un miembro del grupo cree vislumbrar una explicación más profunda donde queda involucrado el nivel de lo subyacente, puede presentarla al grupo como hipótesis posible para su consideración colectiva. Si hay práctica de trabajar sobre la dinámica y hay una tradición de respeto por los testimonios objetivos, se puede entonces capitalizar democráticamente esta hipótesis, revisándola en conjunto, aceptándola o rechazándola.
Recursos técnicos y su consonancia con lo actitudinal. Dos ejemplos. Los recursos técnicos utilizados dentro de los grupos GREC son numerosos y diversos. Algunos de ellos tienen que ver específicamente con el encuadre y tienen fundamento propio. Tal sería el caso de lo que hemos llamado la ronda de testimonios objetivos o determinadas secuencias de actividades que responden al carácter pendular, teórico-vivencial de este enfoque, lo cual nos obliga a intercalar actividades centradas en el análisis reflexivo y teórico con relatos subjetivos o juegos dinámicos, etc. Otros recursos corresponden a lo que suele llamarse genéricamente técnicas de trabajo grupal o más brevemente técnicas grupales, que son aplicables en diferentes experiencias grupales aun cuando provengan de distintos marcos teóricos. Así utilizamos, por ejemplo, el torbellino de ideas con elaboración posterior de fragmentos u otras formas de producción expresiva, el trabajo en subgrupos y luego puesta en común, trabajos introspectivos compartidos en díadas o tríadas, elaboración de collages o pósters, collages con figuras móviles, dramatizaciones, trabajos de mímica, cuentos colectivos, trabajos corporales de encuentro y comunicación, lectura y comentario de textos, elaboración de pequeños ensayos, debates, relatos retrospectivos vinculados a la historia personal del rol, ejercicios de observación del entorno cotidiano a propósito de un tema que estamos trabajando y posterior puesta en común con dramatización, usos de la llamada ventana Johari, etc. Sin embargo, incluso cuando hayamos tomado en algunos casos los esquemas básicos de ciertas técnicas grupales, hemos hecho en todos ellos una adaptación a los objetivos fundamentales de nuestro trabajo y a su propuesta filosófico-actitudinal. En cuanto a la eficacia relativa de las técnicas, digamos que de lo que se trata es de encontrar en cada ocasión aquella que, siendo coherente con el encuadre general, sea adecuada para el objetivo específico que el momento o la tarea requiere. Así, por ejemplo, algunas técnicas preponderantemente lúdicas apuntan a romper el hielo inicial, a generar un ambiente distendido, a flexibilizar ciertas conductas, etc. Otras están dirigidas a facilitar la comunicación profunda o el encuentro. Hay asimismo técnicas que apuntan a promover la reflexión sistemática conjunta, o a definir un universo conceptual o a promover la producción grupal. Otras técnicas ayudan a promover la expresión de ideas o de emociones, a agudizar la percepción, a estimular la participación, etc. Nosotros queremos citar ahora solo dos ejemplos concretos, seleccionados entre la totalidad de los que utilizamos. Se trata de recursos utilizados habitualmente en los trabajos grupales, pero nuestro objetivo aquí es poner en evidencia de qué modo se entreteje el recurso técnico con la filosofía subyacente en nuestro trabajo. El círculo. Es un recurso técnico básico, tal vez universal, del trabajo en grupos. Se invita a los participantes a sentarse en ronda de manera tal que todos puedan verse a la cara unos a otros. Es fundamental para promover una comunicación más integral, una interacción más personalizada, en que se pueda observar siempre el rostro de la persona que habla. Sugiere horizontalidad en el grupo, ausencia de estamentos jerárquicos, un reparto igualitario de la participación y un reconocimiento de todos y cada uno. No es obviamente garantía de que esto ocurra, pero es un facilitador grupal muy importante. Nosotros ponemos ciertos recaudos incluso en evitar la presencia de mesas y sillas que puedan interponerse entre los presentes. Evitamos, por ejemplo, la presencia de sillas vacías en la ronda. La cercanía física es un factor que coadyuva con la cercanía psíquica. Los obstáculos físicos pueden obrar como barreras defensivas.
Este tipo de distribución espacial en círculo será predominante en aquellos casos en que interactúa el grupo en su totalidad. Es una instancia del trabajo donde se van plasmando las pautas de comunicación que asumirá el grupo. Particularmente importante es acá la forma en que se va dando la participación. En nuestro caso, la coordinación se propone obrar como facilitadora de la participación de todos los miembros, sin forzar ciertamente a la gente, pero sí cuidando que cada uno encuentre su espacio y su tiempo. Esto quita la sensación tan deteriorante de estar luchando por un espacio, que se da con frecuencia en los grupos naturales y que predomina con el predominio de unos sobre otros. Todos sabemos que en la casi totalidad de los grupos existen algunos miembros muy deseosos de hablar y participar, o incluso de imponer sus ideas o su discurso a los demás. Si esto no se revierte, la acción, el drama del grupo termina desarrollándose entre esas personas, que son aparentemente las más fuertes o las más expertas, y los demás miembros del grupo pasan a ser espectadores relativamente silenciosos y muchas veces frustrados de las acciones y decisiones grupales. La experiencia de que la experiencia de que todos participen dentro del grupo y participen realmente con un mismo grado de aceptación es fundamental dentro de nuestro encuadre. Por un lado, tiene que ver con el tema de la mutua confirmación generalizada, de la que hablamos reiteradamente en nuestro primer módulo. Contribuye a la cohesión del grupo, evita la marginalidad y permite rescatar la riqueza de todos los aportes. En más de una ocasión nos ha ocurrido que no se podía resolver un problema o no se terminaba de cerrar una situación planteada dentro de un grupo hasta que algún participante, tal vez el más tímido o retraído, hacía su aporte, completando de algún modo la trama conceptual o emocional que el grupo había estado construyendo, o la cuestión que se venía debatiendo. Por otra parte, este tipo de experiencia que podríamos llamar de participación plena es un importante aprendizaje para todos, tanto para el habitualmente silencioso o retraído como para el locuaz o verborrágico. Para el primero, el animarse a hacerse oír y el descubrir que su palabra puede ser significativa dentro de un grupo suele ser una experiencia reparadora que mejora su autoimagen y puede construir un salto en su crecimiento personal, por lo que hace a aquellos que habitualmente dominan la situación subestimarlo, por lo general a los miembros más retraídos. Es un importante aprendizaje porque aprenden a descubrir al otro, a tenerlo en cuenta, a no pasarlo por alto. Aprenden a ver que el otro tiene cosas para decir que pueden resultar valiosas y también que tiene necesidad y deseo de hacerlo. Es una forma de ejercitarse en el arte, difícil arte al menos dentro de nuestra sociedad, de percibir al otro y sus necesidades, y también de estar atento a sus aspectos más ricos. Además, el ejercicio de esta participación igualitaria disminuye el monto de tensión y angustia que suele generar, tanto en los aspirantes a dominadores como en los candidatos a dominados, la lucha por el poder dentro del grupo y permite liberar esas fuerzas para la producción colectiva. Una tentación que debe a su vez evitar el coordinador es la de convertirse él mismo en quien monopoliza la palabra, alimentando lo que podríamos llamar distribución radial a la que aludimos anteriormente, en que todas las miradas y las intervenciones se dirigen al coordinador. El mérito mayor para la coordinación sería el poder generar la mayor circulación de la comunicación dentro del grupo, llegando por momentos a pasar inadvertido. Así el coordinador se transforma realmente en un facilitador de la comunicación. Si estas condiciones se cumplen, la experiencia del trabajo grupal conjunto potencia la cooperación y favorece enormemente la cohesión. Sin embargo, no siempre será lo más aconsejable el trabajo dentro del grupo grande. Muchas veces es necesario subdividir el grupo y favorecer la formación de subgrupos donde pueden lograrse otros objetivos igualmente importantes. Veamos ahora una manera de encarar los momentos iniciales del grupo GREC.
La presentación inicial. Como ya dijimos, los primeros momentos dentro de un grupo suelen ser los más difíciles. La gente se encuentra expectante, en algunos casos con temor ante lo desconocido, al tener que enfrentarse con caras nuevas, al vislumbrar una posible dificultad para la integración, etc. Acá, como en todo momento, pero quizás aún más, incide la tónica vincular con que se presenta el equipo coordinador. Una actitud abierta de seguridad y confianza, y también de calidez y empatía, ayuda a disminuir los temores. Pero esto solo no basta. Es importante que la gente empiece a conocerse, que comience el proceso del reconocimiento mutuo y también del reconocimiento de sus expectativas. Nosotros solemos apelar a determinadas técnicas para la presentación inicial. Una de ellas es que luego de una breve ronda de presentación, cada uno escriba algunas palabras respondiendo a estas consignas. 1. ¿Qué espero del grupo? ¿Por qué estoy aquí? 2. ¿Qué traigo al grupo? ¿Qué espero aportarle al grupo? 3. ¿Qué temores tengo? ¿Qué cosas no me gustaría que ocurrieran? Luego cada uno lee su breve síntesis. Se produce entonces un juego de identificaciones. Las personas van reconociendo en lo que lee el otro algunos sentimientos e ideas con los que se identifican. Perciben que los otros vienen también con una carga personal de expectativas, deseos y temores. El poder hablar de los temores contribuye a distender el ambiente. Aquí, como en todo el trabajo, debe evitarse una actitud enjuiciadora de lo que la gente va expresando. Es importante que tanto el equipo coordinador como todos los participantes lleguen a individualizarse por el nombre. Esto hace a un clima de trabajo personalizado, donde cada miembro del grupo se siente una persona reconocida como tal y no un ser anónimo. Como no es fácil recordar rápidamente todos los nombres, esto depende en parte, por supuesto, de la cantidad de miembros del grupo y del tiempo en que se trabajará juntos. Se puede apelar a algunos juegos que faciliten este aprendizaje. Nosotros recurrimos con frecuencia a un juego de pelota que se realiza en varias rondas. Primera ronda. Los participantes de pie arrojan la pelota a algunos de sus compañeros a la vez que pronuncian su propio nombre. Segunda ronda. Se repite el juego pero diciendo el nombre de aquella persona a quien se dirige el tiro. Tercera ronda. Se va pasando de mano en mano al compañero de la derecha diciendo su nombre. Luego igual pero hacia la izquierda. Cuarta ronda. Se pasa la pelota al compañero de al lado y se dicen los nombres de quienes la pasaron hasta el momento y de quien la recibe. De este modo, el último de la ronda debe enunciar el nombre de todos los presentes. El grupo manifiesta alegría al ver que el último puede recordar todos los nombres. Acá nadie pierde y todos ganan. Todos los presentes apuestan al aprendizaje de sus compañeros, porque a todos les interesa que se reconozcan los nombres. Otro juego posible que puede hacerse solo cuando el grupo es relativamente pequeño consiste en que cada uno pase al centro del círculo y cuente algo respecto de su nombre. Si tiene o no sobrenombre, si alguna vez ha tenido, si le gusta o no su nombre, con qué lo asocia, etc. Esto ahonda el sentimiento de ser individualizado, reconocido como persona singular y trae elementos de las historias personales, creando un clima de calidez. Aplicaciones posibles. Hemos llegado así al final de esta obra. Una pregunta crucial que podría formularse ahora es, ¿en qué medida puede todo esto aplicarse a la realidad de cada uno de nosotros? La respuesta ha de ser diferenciada e individual porque las circunstancias personales y laborales y el entorno cotidiano no es exactamente el mismo en todos los casos. Pero debe haber algunas preguntas comunes, tales como, ¿puede aplicarse este enfoque dentro del aula? ¿O puede aplicarse lo aquí aprendido para el mejoramiento del clima institucional dentro de la escuela o de otras instituciones? Por nuestra parte, tenemos ciertamente la certeza de que mucho de lo que hemos
planteado dentro de este libro puede ser de aplicación y utilidad fecunda tanto en los grupos de aprendizaje como en diversos grupos institucionales, y que esto va a depender en parte de la imaginación, creatividad y plasticidad de cada uno. Tanto el enfoque epistemológico pedagógico como el socioafectivo, que presentamos como característico de una coordinación al estilo de los grupos GREC, pueden tener una importante aplicación y un amplio correlato en el trabajo docente. De hecho, cuando en un aula el docente propone trabajar en grupo, está transformando un grupo natural en un grupo ad hoc, y ese grupo ad hoc puede a su vez tomar la característica de autoconsciente si en algún momento dado se observa a sí mismo y reflexiona sobre su dinámica. Tanto en el grupo ad hoc como en el autoconsciente, muchos de los recursos y de los recaudos aquí mencionados pueden constituir un significativo aporte, una convicción y una esperanza. Creemos que este tipo de propuestas abre el campo para una infinidad de experiencias posibles donde se pueden explorar formas de convivencia más ricas, más productivas y más gratificantes y encontrar caminos para el mejoramiento educativo y social. Para lanzarse a experimentarlas hace falta nada más y nada menos que los siguientes ingredientes. Un poco de fe en el ser humano, optimismo humanista por así decir, deseos de contribuir al mejoramiento y al cambio. Una dosis importante de amor por la tarea y por nuestro prójimo próximo. Entusiasmo y empuje. Y por último, confianza en nuestra capacidad y en nuestro inalienable derecho a tomar iniciativas y a ejercer ciertas formas de protagonismo. Esperamos haber podido expresar y potenciar algo de todo esto a través de este libro. Fin.